Hoy iniciamos esta nueva serie que se titula Entendiendo la Salvación. Entendiendo la Salvación. Y precisamente el tema de hoy es ese, entendiendo la salvación. Hoy trataremos de explicar dos situaciones que pasan dentro de la iglesia. Vaya buscando su Biblia, vaya abriendo su Biblia en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 21. Romanos capítulo 3, verso 21. Hoy vamos a estar tratando de explicar dos situaciones que pasan dentro de la iglesia. ¿Cuáles son esas dos situaciones? Bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos orado. Hemos pedido que sea siempre el Señor, pedimos la ayuda a Dios para eso. Una de las situaciones es que mucha gente se pregunta, ¿cómo saber si yo soy salvo? ¿Cómo saber si yo soy salvo, verdad? Y esto en una de las situaciones es de que hay personas que realmente son salvos, hermanos. Hay personas que realmente son salvos y van por la vida con la incertidumbre si lo son o no, realmente lo son. Y la otra situación es esta. ¿Cuál? Lo contrario, de que hay personas que van por la vida creyendo que son salvos, pero no lo son. Entonces por eso es que el estudio de hoy es, la serie que iniciamos hoy es Entendiendo la Salvación. Y hoy vamos a tocar algunos puntos que este tema, hermanos, que vamos a estudiar hoy, es el primero de varios, de muchos. No sé si tal vez sean 15 o 20 estudios para poder entender la salvación. Y para esto, pues obviamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios y su palabra, ¿verdad? Y hemos orado para el servicio, pero yo quiero orar para que sea el Señor. No queremos iniciar este estudio sin antes ponerlo en las manos del Señor. Ayúdeme a orar allá donde está, en su lugar. Padre, te pido de tu sabiduría, de la guianza de tu Espíritu Santo, la revelación de tu palabra para explicar este tema, Señor, entenderlo lo más cercano a tu voluntad, Señor. Porque la salvación es algo maravilloso que tú regalas, que hoy vamos a aprender mucho de eso. Y te pido, Señor, que cada mente, cada corazón sea como tierra fértil, donde va a ser depositada la semilla de tu palabra, para que dé fruto conforme a tus planes. Usa mi vida, limpia mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, porque yo te necesito. Con la ayuda de tu Espíritu Santo lo podemos lograr esto. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Carta a los Romanos, capítulo 3, en el verso 21 hay un título. Ahí en la Biblia hay un título que dice, la justicia es por medio de la fe. Ahí dicen algunas Biblias y vamos a dar lectura. Pero ahora dice, aparte de la ley, este es el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Roma, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Ahorita vamos a explicar eso, vamos a leer primero. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bien, la salvación. Vamos a tratar de explicar quién sí es salvo, porque ahorita comentábamos estas dos situaciones, de que hay cristianos que realmente son salvos y van por la vida en seré salvo, habré perdido la salvación, hice esto, y realmente son salvos, pero van con esta incertidumbre. Y por otro lado tenemos a los que van por la vida creyendo que son salvos, pero no son salvos. O sea, entonces vamos a tratar de entender la salvación conforme a la Escritura, y vamos a ver esto. En el verso 21 dice la Biblia que Pablo explica que anteriormente se escribía que quien pudiera lograr el cumplimiento de la ley pudiera ser salvo. Pero vemos que en el cumplimiento de la ley nadie lo cumplió hasta que Cristo vino. Ahora yo quiero aclarar algo. La ley se divide en dos partes. La ley se divide en la ley ceremonial y en la ley moral. La ley ceremonial es aquella que apuntaba a Jesús, como el derramamiento de sangre, el rociar la sangre, al matar los corderitos, todo eso era la ley ceremonial. Y la ley moral era aquella que apuntaba el que decía: no desearás la mujer de tu prójimo, no robarás. Ahora yo quiero aclarar algo. La ley ceremonial ya quedó, porque vino el cumplimiento. Aquello que apuntaba a que era al sacrificio, que era en simbología, la sombra de lo que había de venir, ya no, porque ya vino el verdadero Cordero. Pero la ley moral, yo le quiero preguntar a usted, ¿seguirá vigente hasta el día de hoy? Amén, hermanos. Es aquí donde muchos cristianos se confunden y dicen: toda la ley quedó excluida, estamos en el tiempo de la gracia, la ley ya no, ahora la gracia. Sí, pero hay parte de la ley que no quedó abolida, no quedó excluida. Ahora Cristo vino a cumplir la ley. Entonces vamos a entender esto, de que hay gente que se quiere excluir y toma ciertos puntos de la vida cristiana y lo aplican a la ley ceremonial cuando sigue siendo de lo moral. Sigue siendo de lo moral. Y uno de los puntos, y no es que yo quiera enfatizar en eso, porque en Casa de Oración hemos sido enseñados en eso, es que dicen: hermanos, que los diezmos quedaron en el tiempo de la ley, que no es por la ley. Y yo quiero aclararles: los diezmos no nacieron en la ley, no fueron en la ley. Ahora, sin embargo, nosotros no estamos para estar exigiendo diezmos, no. Ya entra eso dentro de lo moral. Ahora, ¿queda excluido de la ley? No. Sin embargo, no es el tema a tratar. Eso es un paréntesis que después vamos a ampliarlo. El tema a tratar es la salvación, puesto que se creía que la salvación era por el cumplimiento de la ley. Pero Dios miró que nadie podía cumplir la ley. Ahora vamos a ver el verso 21 para explicarlo. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. Nadie pudo alcanzar justificación por la ley, nadie. Pero se ha manifestado, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, lo que apuntaba hacia Cristo, y por los profetas. ¿Qué fue lo que se manifestó? Cristo. Ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? Pablo explica esto de la justicia. ¿Qué es? Cuando alguien dice que se haga justicia, fulano de tal cometió un crimen, que se haga justicia.
Que vamos, que se haga justicia, que si merece la silla eléctrica, pues que se haga justicia, que si merece aquello, que se haga justicia. Bueno, vamos por partes. La palabra justicia se tradujo de una palabra griega, así como se escucha con K de kilo, dikaios, con I latina, dikaios, y significa inocente, absuelto de culpa. Ahora, nosotros, dice la Escritura en el verso 21, dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Alguien vino a absolvernos de culpa, porque no pudimos cumplir la ley. Entonces dice, alguien vino a pagar, a absolvernos de culpa delante de Dios. Ahorita vamos a explicar parte por parte. En el verso 22 está la explicación de que quién puede estar libre de culpa delante de Dios y cómo lograrlo. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Escuche bien, que la fe es el medio. Por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para cuántos? Dice ahí adelantito. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos los que creen en Él. Ahora, vamos a aclarar esto. La fe es el conducto. Pero hay dos tipos de fe. Y yo quiero que aquí es donde vamos a ir entendiendo cómo es que vamos a poder reconocer si soy salvo o no, o si fulano es salvo o no, si el vecino es salvo o no. Hay una fe que es una fe intelectual, que llega al intelecto, al conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Gente que sabe de Jesús. Conocieron la historia de Jesús, te contaron la historia de Jesús, leíste la historia de Jesús, crees en Jesús por la historia, crees en Jesús que existió Jesús, tienes el conocimiento de Jesús, pero no naciste de nuevo. Saben que Jesús existió, creo en Jesús. A esto nos referimos cuando vamos a la calle y le preguntamos a la gente, disculpen, ¿usted cree en Jesús? Y luego te responden, hombre, claro, en el de arriba, no hay quien lo dude, yo creo en el de arriba. Y te empiezan a decir situaciones y conversaciones como esa. Pero su vida no da testimonio de un cambio de haber creído en Jesús para obedecerle a Él lo que Él dice. Entonces, hay fe que llega al intelecto. La fe de la que aquí habla en el versículo 22 dice, la justicia, absueltos, libres de culpa, la justicia de Dios por medio de la fe es la fe que conduce a salvación. Ese es el otro tipo de fe. Hay una fe intelectual y hay una fe que conduce a salvación. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que puede tener fe en una piedra, en un monumento, pero vamos a hablar de la fe que conduce a salvación, porque es el tema de la salvación. Y dice en el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿Qué tipo de fe es esta? La fe que conduce a salvación que menciona la Biblia. Creer en Jesucristo, ¿en qué forma? En creer que Él vino a pagar por tus pecados y por los míos. Y en ese momento uno dice, bueno, ¿yo qué culpa tengo? Pero ¿pagar de qué? ¿Yo en qué le ofendí? ¿O cuándo? ¿O cómo? ¿O qué? ¿Yo por qué? ¿A salvarme de qué? Y para esto tenemos que conocer la Biblia, que la Biblia dice que toda la humanidad nacimos con la herencia de la destitución del reino de Dios, de la gloria de Dios. Todos nacimos así. ¿Por qué? Por la caída del hombre en el huerto de Edén. Pero qué injusto Dios, pudiera decir alguien, porque yo qué culpa tengo si en la caída de Adán, dice, me afectó a mí. No, no es injusto, por eso envió un Salvador. Envió al Salvador. Ahora, la fe es el conducto. ¿Cómo se los explico? Digamos que aquí está Cristo, la salvación, en este lugar, aquí en el púlpito. Y hay un conducto, hay un camino para llegar aquí, la entrada ya. Digamos que así es.
Pero hay otros conductos que llevan a otras cosas. Y tú estás parado ahí al frente y te platican de Jesús y tomas la fe, el conducto, y llegas hasta los pies de Cristo. Pero hay quien conoce de Cristo, pero tiene otros conductos y dice, ok, yo creo aquello, yo lo creo, pero decido irme para allá. Dice, la gente puede preguntar, ¿pero crees en Jesús? Oh sí, hombre, pero no vino a Jesús para obedecerlo. Ahora, vamos a entender esto por partes. En el verso 23 explica cuántas personas necesitamos esa fe que salva. Porque ahí dice en el verso 23, por cuanto todos pecaron, dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todo ser humano necesitamos la fe que conduce a salvación en Cristo Jesús. Todos. ¿Todos lo creen? No. El regalo ahí está, el conducto ahí está, pero la gente decide creer en otras cosas. Bueno, ¿cuántos necesitan? Dice en el verso 23, todos. En el verso 24 dice, vamos a explicar esto. Cuando alguien cree con la fe que conduce a salvación, ¿qué quiere decir esto? Mira, Cristo vino a redimirte de la condenación. Todos estamos condenados al infierno, todos. Y Cristo vino a pagar el precio, porque la Escritura lo dice en Romanos, en el mismo capítulo 6, ahí dice, porque la paga del pecado es muerte. Y como todos nacimos en pecado, ¿qué merecemos todos? La muerte. ¿Y qué es? ¿La muerte nada más muerte física? No, sino la muerte eterna, la condenación eterna. Entonces estaba la ley para el cumplimiento, pero no hubo quien la cumpliera. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en mismo Romanos capítulo 7, versículo 7. No vamos a ir ahí, a los que anotan, anoten. Dice, yo no hubiera sabido lo que es malo si no hubiera conocido la ley. Yo no hubiera sabido lo que es adulterar si la ley dijera no adulterarás. Yo no hubiera sabido si que robar es malo si la ley no dijera no robarás. Entonces, ¿la ley es mala? No. Entonces, ¿para qué? Entonces, en sí, ¿para qué es la ley? La ley quedó establecida para que nosotros nos diéramos cuenta de qué tan malos somos nosotros y qué tan amolados estamos nosotros, alejados de Dios y sin poder cumplir. ¿Y ahora qué hacemos? Yo no puedo cumplir eso. Entonces Dios mira que no se puede cumplir por ninguna obra. Ahorita vamos a tocar puntos bien interesantes. En Dios mira que nadie pudo cumplir eso, entonces envía a su Hijo para que Él pague y toma el pecado. Por eso es que dice la Biblia, Cristo murió y murió sin pecado, y eso es una gran verdad. Entonces algunos dicen, ¿y por qué murió y por qué se hizo pecado? Porque tomó tus pecados, tomó mis pecados y tomó los pecados del mundo. Y por eso fue a la cruz, para morir por tus pecados, por mis pecados. Y se hizo pecado siendo sin pecado para salvarnos a nosotros. Bueno, vamos a ir entendiendo por partes. En el verso 24 dice que cuando alguien cree con esa fe que conduce a salvación, aquí vamos a entrar en algo bien interesante. Ya creíste. Okay, Señor, entonces yo sí, está bien, yo creo que enviaste a tu Hijo para morir por mí. ¿Y cómo puedo obtener la salvación? Te doy mi casa, Señor. Te doy mi casa y mi perro, hasta el mócali va ahí. Te doy el mócali a mi casa y mi carro. Y el Señor va a decir, ¿y quién te dio eso? Pues tú. Entonces, ¿de quién es eso? Pues tuyo. Entonces, ¿qué me puedes dar? Nada. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, ¿habrá quien pueda darle algo a Dios a cambio de la salvación? ¿Qué le podemos dar a Dios a cambio de la salvación? Nada. Absolutamente nada. Es por eso que Dios dice, nadie puede cumplir la ley. Vio que la situación de nosotros estábamos en una situación tan degradable, tan impagable,
impagable que dijo, nadie lo puede pagar. Por lo tanto, se los voy a regalar. La pregunta es, ¿merecíamos nosotros eso? Nadie merecíamos que nos regalara eso. Ahora, este estudio es bien interesante porque va ligado con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y tenemos, porque si alguien va a venir al estudio número 5, número 6 y no escuchó esto, va a decir, brother, como que exagero poquito. Pero gloria a Dios que el Señor permite estos aparatitos en los que podemos grabarlo para poderle facilitar los estudios. Ahora, ¿qué pasa entonces en el verso 24? Dice, siendo justificados, ya estudiamos lo que es justificado, absuelto de culpa, libre de culpa, alguien pagó por nosotros. ¿Éramos nosotros merecedores de esa muerte? Sí, porque en el verso 3 lo dice ahí, destituidos todos de la gloria de Dios, merecíamos morir, pero alguien vino y dijo, yo muero por él. Ahora dice en el verso 24, siendo justificados, ¿de qué manera dice ahí? Gratuitamente. Entonces, ¿por qué cobran algunos predicadores de ahora? ¿Por qué cobran? Cobran por los milagros de Dios. Cobran por las maravillas de... ¿Por qué cobran? Si Cristo no cobró. Él, al contrario, pagó por nosotros. Y dice, siendo justificados, ¿qué es la palabra justificados? Libre de culpa, absuelto de culpa. ¿Qué trato hizo el Señor con nosotros? ¿Qué nos pidió? Nada, dice, gratuitamente. Por su gracia. ¿Qué es la palabra gracia? La palabra gracia es favor inmerecido. Como diciendo, nadie merecíamos que nosotros fuéramos liberados del pecado, pero fuimos liberados. Ahora, ¿qué es lo único que necesitamos para llegar a Cristo? Fe. ¿Qué tipo de fe? ¿Intelectual? No, ¿qué tipo de fe? La que conduce a salvación. ¿Cómo es eso? Creer. ¿Creer qué? Creer que Jesús es el único que te va a salvar de una condenación eterna. Eso es, una vez que tú crees y dices, o sea que yo estaba dentro de esos, sí. O sea que si yo no creo en Jesús, no, estás amolado. O sea que, sí, aquí lo dice. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ¿estás vivo? Sí, ok, tienes la oportunidad. Yo quiero que todo lo vayan leyendo para que no vayan a decir, ay, me cuenteó el brother. Lean, para eso es la Biblia. En Jesús está la salvación. Por eso dice, retomo el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí hay varias palabras bien interesantes en este verso 24. Gratuitamente. ¿Qué cosa? Nadie puede pagarle a Dios la salvación. Nadie. Por eso es que Dios miró que estábamos en una situación impagable y Él envía a su Hijo para que Él pagara. ¿Y qué nos pide a cambio? Nada, gratis. ¿Qué es lo único que nos pide el Señor entonces? Fe, creer. Es por eso que cuando el apóstol Pablo predicaba en Corinto y todos le decían, ¿y cómo es que podemos lograr la salvación? Tan solo créanlo. Nada más creer y ya. Sí, hombre. Los Gálatas les tuvo que decir una palabra el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Gálatas, del verso 1 al verso 3. El apóstol Pablo les decía a los Gálatas, crean en Jesús. Y los Gálatas decían, sí, pero necesitamos cumplir las obras de la ley. Es la circuncisión, guardar el sábado, todo lo que la ley mandaba, y creer en Jesús. No, hombre, les decía el apóstol Pablo, tan solo crean en eso. Y ellos decían, sí, pero necesitamos cumplir. Que no le añadan obras a la obra redentora de la cruz. Ahora, una vez que nosotros creímos en eso, ¿qué tipo de obras tenemos que hacer? Obras buenas, ya no para comprar ni lograr la salvación como mucha gente lo cree. ¿Qué tipo de obras tenemos que hacer? Buenas, ¿para qué? Como evidencia de que nosotros nacimos de nuevo. El que robaba, ya no robe. El que era adúltero, deje de andar haciendo esas cosas. El que decía malas palabras, deje de decir malas palabras. Y como evidencia, entonces ya hizo buenas obras. Ahorita vamos a explicar un poquito más de eso. Ahora, hay otra palabra aquí en el verso 24. Gratuitamente por su gracia. Ya explicamos la gracia, que es el favor inmerecido. Y luego dice enseguida,
Mediante la redención. ¿Qué es redención? Mediante la redención. ¿A qué se refiere esa palabra redención? Es una palabra que se tradujo del vocablo griego apolutrosis, así como se oye. La palabra que hay, es que nosotros, por eso es que a veces la Biblia es confusa para leerla. Porque nosotros agarramos la Biblia y decimos, justificados por su gracia mediante la redención. Y nosotros decimos, ¿qué? ¿Y qué onda con esto? Pero si estudiáramos cuidadosamente la traducción del original, si nosotros lo estuviéramos leyendo en el griego, estuviéramos ahí, ustedes ya son libres de culpa. Alguien pagó por ustedes, no se lo merecían, dice el apóstol Pablo en la escritura. Nadie se merecía que pagara por ti lo que a ti te merecía. Alguien vino y lo pagó. Él mediante la redención. ¿Qué es redención? Ahorita vamos a explicar un poquito más. Se tradujo del vocablo griego apolutrosis, que significa el pago en rescate. El pago en rescate por alguien. ¿Qué pagó? ¿Qué dio? Su sangre, su vida. Ahora, si lo leyéramos nosotros ese versículo 24, lo estamos leyendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Nosotros lo estamos leyendo así en el castellano, y sí, y luego. Pero si lo leyéramos en el original del griego, estuviéramos leyendo, fuimos libres de culpa, absueltos de toda culpa, gratuitamente. No te pidió nada el pago del abogado, no te pidió tu casa, tu coche, ni que pactes mensualmente $20, no. Dice, por su gracia. ¿A qué se refiere eso? Fuiste liberado de culpa, absuelto de culpa, ahora ya estás libre de culpa delante de Dios por un regalo que Él te dio sin que tú lo merecieras. Vamos a continuar leyendo. Y dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención, Él pagó el rescate por ti. Estábamos esclavizados en el pecado y Él pagó el rescate por ti. Ahora ya lo leemos así. Mediante la redención, Él pagó. O sea que ya no tengo culpa. Por eso es que dice ahí mismo en Romanos, justificados pues para con Dios, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo el justo. Y ahora nosotros ya somos justos. ¿Que porque nosotros somos muy justos en nuestro hablar? No. ¿Que porque nosotros somos muy justos en nuestro comportarnos? No. ¿Que porque nosotros somos muy justos en nuestro conducirnos? No. Entonces, ¿por qué somos justos? Porque ya alguien nos justificó y nos presenta justos delante de Él, delante del Padre. No porque nosotros seamos muy buena onda, sino porque ya somos justos en Cristo, justificados en Cristo. ¿Va entendiendo hasta aquí? ¿Qué se necesita entonces para creer en Jesús? ¿Cuál? Hay un conducto que yo mencioné ahorita, que el mismo Efesios capítulo 2 verso 8 y 9 lo dice. Somos salvos por gracia, por el regalo inmerecido, por medio de la fe. Ahí dice otra vez, por medio de la fe. ¿Qué se necesita? La fe que conduce a salvación, no fe intelectual. Porque hay gente que tiene fe intelectual, conoce de Dios, saben de Dios, pero no han creído en el sacrificio que Cristo hizo por rescate por ellos. ¿Por mí? ¿Y qué tengo que hacer, brother? Pues creer. Y después de creer, bueno, pues demostrar por tus frutos que ya creíste. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Pues dejar al amante que tienes en la fábrica. ¿La tengo que dejar? Sí. Si me trata bien chido. ¿Y qué más tengo que hacer? Dejar de ser tranza y traca. Si el que no tranza no avanza. Bueno, ¿cómo saber quién es salvo? Entonces, ahora vamos más. Dios miró, hermanos, que nadie podía pagar esa salvación por las obras de la ley. Por eso es que dice en el verso 21, ahora aparte de la ley ha manifestado su justicia. Nadie podía cumplir eso, entonces envió a su Hijo. Hay una necesidad muy grande en la humanidad. Dios puso eso en el ser humano. ¿Cuál es esa necesidad? La necesidad de adorar.
Es por eso que usted mira en National Geographic y mira un programa que se titula ¿Cómo lo hace la tribu? Y va a mirar ahí que gunga, 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 y están danzándole a cierta deidad. Y va a mirar en otra parte y adorando a otra deidad. Y va a mirar en cierto y adorando a otra persona. Y es una necesidad que hay dentro del ser humano porque Dios la puso ahí. La necesidad de adorar. La necesidad de salvación, pues. ¿Para qué le adoran las tribus? Para que ese ser o aquel Dios o aquella deidad los salve. ¿Los salve de qué? Que los salve del enemigo. Yo miro National Geographic cómo le danzan a cierta cosa en un fuego y le embarran de no sé qué a los reporteros para que sean salvados del ataque de los leones cuando van a hacer el reportaje. Y vemos cómo la persona hace aquello y estos rituales y aquello para ser salvados de aquello y del otro. Hay una necesidad en el ser humano. Es la necesidad de ser salvos. ¿De qué? Pues de esto, de aquello y de lo otro. Pero hay una necesidad grandísima, mucho más que ser salvo de ser comido de un león, salvo de una lepra, de todo eso, que es la necesidad de la salvación eterna. Y Dios la puso en cada ser humano. Es por eso que cuando le empiezas a explicar a la gente y te entiende la Escritura, entienden la condición en la que está, entonces estoy amolado, bien amolado. ¿Y qué necesito? Pues creer. Pero los ladrones, los mercaderes del Evangelio, utilizan la necesidad que hay en la persona para hacer un negocio. Sin embargo, la Escritura dice que es gratuito. Ahora, esa necesidad que hay por la salvación y la confusión por ignorar la Biblia, cada quien busca cómo pagar esa salvación. Y una de las cosas que la gente hace es hacer buenas obras, pero siguen en la práctica del pecado. Hacen buenas obras, pero no han nacido de nuevo. Hacen buenas obras, pero están lejos de Dios. Hacen buenas obras y hacen sacrificios personales. Ayudan a la viejita a cruzar la calle y se van a pie a Magdalena. Y pagan su propio precio por ignorar la Biblia. Entonces, vamos a ver por partes eso que está sucediendo. Ahora, aquí es donde vamos a explicar esto. ¿Cómo mira Dios las buenas obras de la gente? Quiero explicarles algo. Dios, de alguna manera, recompensa las buenas obras de la gente, pero aquí en vida, aquí en la tierra. No son pasaporte para el cielo. Es por eso que murió Juan Charrasqueado. Y ahí está la gente. Murió Juanito. Compa Juan, te fuites, Juanito. Y se acerca otro ahí y dice, se nos fue Juanito. Y luego otro se acerca y dice, pero está en el cielo, porque era muy bueno, porque era muy buena gente, porque dio aquí, dio allá y dio esto e hizo lo otro. Y por eso se fue al cielo. Y la Escritura dice que solamente hay un camino para llegar al Padre. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, las buenas obras que hizo Juan Charrasqueado, ¿dónde quedaron? Aquí en la tierra. Toda buena obra que la persona hace, y se lo voy a demostrar con la Biblia, quedan aquí. Dios, miren, Dios no es deudor de nadie. Que tú hiciste una buena obra, que fulano hizo una buena obra, Dios aquí te lo recompensa de alguna manera. Mayormente, dice la Escritura, si la buena obra fue recibida para uno de sus hijos, dice la Escritura, de cierto os digo, que tan solo por un vaso con agua que se le dé a uno de mis pequeños, recibirán recompensa. Bueno, pero las buenas obras no son pasaporte para el cielo. ¿Qué es lo único que da pasaporte al cielo entonces? Haber creído en el sacrificio de la cruz de Jesucristo. Es lo único. Ahora, vamos a ver algo más interesante.
Pero la gente que hace buenas obras y sacrificios personales, buscando el pasaporte al cielo, ¿cómo mira Dios eso entonces? ¿Qué significan para Dios las obras y sacrificios que la gente las hace con el propósito de entrar al cielo? Porque miren, el cristianismo, y algunos van a decir, pues cómo no, pues el brother es pastor cristiano. Pero usted puede investigarlo, tiene toda esa libertad de hacerlo. Investíguelo, no me crea a mí. El cristianismo es la única religión, por así llamarlo, porque ustedes saben que no es una religión, que nosotros enseñamos cómo tener una relación con Dios. Pero el cristianismo es la única religión, por así llamarlo, que te asegura la salvación sin obras. Sin obras tuyas para alcanzar eso. Porque la mayoría de los demás te prometen una salvación más. Incluso dentro del cristianismo hay confusiones. Que es, sí, la fe en Jesús más esto. Sí, creo en Jesús, pero si no te bautizas, no eres salvo. Sí, creer en Jesús, pero más esto. Y le añaden a la obra redentora de la cruz. Y lo único que necesitamos para ser salvos es ¿qué? Creer con fe, en la fe que conduce a salvación, no en la fe intelectual. Ahora, ¿cómo mira Dios las buenas obras que la gente hace? Escúcheme bien, voy a aclarar bien esto porque se lo voy a demostrar con la Biblia. ¿Cómo mira Dios las buenas obras que la gente hace con el propósito de entrar al cielo por medio de las buenas obras? ¿Cómo las mira Dios? Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 64, verso 5 y verso 6. Isaías, capítulo 64, verso 5 y verso 6. Cuando usted lo encuentre, me lo indica con un amén. Y de aquí vamos a hacer como el parteaguas en esta enseñanza. Este estudio que estamos teniendo va a ser el parteaguas para entender lo que es la salvación. ¿Quién sí tiene la salvación y quién no tiene la salvación? Entonces vamos a ver esto. Cuando usted esté ahí en Isaías 64, me lo indica con un amén. Leemos desde el verso 5. Dice, el profeta Isaías hablando, dice, saliste al encuentro del que con alegría hace justicia. ¿Qué quiere decir eso? Dios se agrada de aquellas personas que hacen buenas obras, claro. Y dice, saliste al encuentro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dejará Dios sin pagar una de las buenas obras? Por supuesto que no. Dios de alguna manera se las va a recompensar. Pero, mire, voy a retomar ese 5. Saliste al encuentro del que con alegría hace justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Ay, porque Dios mira que yo hago esto. Porque Dios ve que le agrada. ¿Se mirará a Dios? Claro que sí. He aquí, dice enseguida, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado. ¿Qué quiere decir esto? Dios sale al encuentro para recompensar las buenas obras que la gente hace, pero voltea y dice, ay, mi hijito, pero sigues de adúltero. Hiciste una buena obra, pero sigues de mal hablado. Hiciste una buena obra, yo salgo al encuentro contigo y te lo pago, porque yo no soy deudor de nadie, dice Dios, pero sigues en pecado, en la práctica pues del pecado. Y dice, por largo tiempo. Y dice al final del verso 5, en la Reina Valera 60, el final del verso 5 termina con una pregunta. ¿Podremos acaso ser salvos por las buenas obras que la gente hace? Y en el verso 6 aclara con algo que ya hemos explicado con muchas veces
lo que Dios, cómo es que Dios mira. Mire, este verso 6 está tremendo. Subráyelo en su Biblia. ¿Sabía usted que la Biblia es el libro que usted tiene para subrayar, para marcar? Hay quienes dicen, no lo rayes, no lo marques. Por el amor de Cristo, ráyalo. Ráyalo, márcale ahí. Marca un texto, algo que sea, algo que tú aprendiste. Ráyalo, para eso es. Pero hay quienes lo rayan para no mirar lo que dice, ¿verdad? Pero dice en el verso 6, si bien, dice, todos nosotros somos como suciedad. Lo mismo que está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros somos como suciedad. Y mira lo que dice enseguida en cómo Dios mira las buenas obras en aquella gente que hace las buenas obras pensando que serán pasaporte al cielo. Retomo el 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo mira Dios las buenas obras de la gente para entrar al cielo? Como trapo de inmundicia. Ahora volvemos a lo mismo. Trapo de inmundicia. Yo ya en una ocasión expliqué esto y lo voy a volver a explicar por amor a aquellos que no lo escucharon. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Cuando yo me pregunté, ¿qué es un trapo de inmundicia? Y dije, bueno, ¿qué puede pensar usted que es un trapo de inmundicia? Aquel trapo con el que usted limpiaba la cocina, aquel trapo con el que está sucio, aquel trapo con el que limpió el vómito del tío que estaba por un lado. Uy, tiene vómito. ¿Qué es el trapo de inmundicia? No, fíjate que no es eso. Es un poquito, lo vamos a aclarar y con la Biblia. ¿Qué es el trapo de inmundicia? El ciclo menstrual de la mujer siempre ha existido. Pero resulta que en los tiempos de Isaías y en los tiempos de los profetas no existían esas marcas que ahora le ofrecen un poco más de comodidad a la mujer para la higiene del ciclo menstrual. Y lo voy a decir con mucho respeto. No existía, lo digo porque tengo una esposa y una hija y a veces me mandan a mí a comprarlo. Sí, a veces que yo voy por ahí y me dicen, hijo, me dice mi esposa, ¿me puedes traer una de esas nocturnas con alitas? Claro, mi amor. Y yo llego y agarro unas nocturnas con alitas, pero que sean always. Y no estoy haciendo promoción, estoy hablando con respeto. Y a veces estoy ahí, a veces un chavo ahí, un chamaco ahí, haciendo, y me miran, ¿tú llevas esto? Sí, ¿por qué? Pero ¿y qué tiene? Bueno, hoy en estos tiempos hay esas cosas para la comodidad de la higiene de la mujer. Pero en los tiempos de Isaías no había esas cosas. ¿Qué hacían las mujeres? Y le voy a dar la cita bíblica, no la busque, puesto que estoy explicando Isaías 64:6. Pero le voy a dar la cita bíblica donde dice qué hacían las mujeres, para que usted en su casa lo estudie. Está en Levítico capítulo 15 del verso 19 al verso 33. Ahí dice cómo tenían que conducirse las mujeres que tenían el ciclo menstrual. ¿Y por qué dice aquí en Isaías 64, versículo 6, que era como trapo de inmundicia? Porque las mujeres eran consideradas inmundas cuando estaban en el ciclo menstrual. De hecho, en Levítico capítulo 15 dice la Biblia, y el que tocare mujer menstruosa era considerado inmundo. Y el que durmiera en la cama donde se acostaba una mujer menstruosa era considerado inmundo hasta ciertos días, hasta cierta hora. Y lávese porque era inmundo. ¿Por qué? Por la inmundicia que en ella salía y que había estas cosas. Pero como no había Saba ni Always y no sé cuántas marcas más habrá de eso, ¿qué hacían las mujeres? Porque tenían que hacer su higiene. Cortaban pedacitos de trapo a la medida de una toallita higiénica. E iban apilando sus toallitas. Cuando se llegaba el ciclo menstrual, la mujer ponía esas toallitas para su higiene. Obviamente, después de haber recibido su higiene, porque en esos tiempos no había esas cosas, entonces las mujeres, obviamente después de que hacían eso, pues no lo lavaban. ¿Qué hacían con eso? Lo tiraban. Ahora imagínese usted, cuando lo llevaban en sus manos, ¿cómo lo llevaban? ¿A poco cree usted que cuando lo iban a tirar llevaban el trapito y le iban a decir,
¿Quieres? Y le aventaban al marido, tírame el trapito por mí, ahí te va. ¿Cómo cree que llevaban ese trapito? Y lo digo con respeto. Yo lo que quiero que entiendan, que es lo que la Biblia dice, cómo es que Dios mira las buenas obras que la gente hace para tratar de comprar la salvación. Ahora, en el verso 5 de Isaías 64 dice la Biblia, Dios sale al encuentro de la gente que hace buenas obras. ¿Qué quiere decir esto? Dios no se queda con nada de las buenas obras que hace la gente. Aquí se las paga en vida. Pero cuando la gente hace buenas obras con el propósito de entrar al cielo, Dios mira esas obras así como tú hubieras mirado el trapito ese lleno de sangre. Que te pongan un trapito de esos a ti enfrente así en tu cara. Esa cara que tú estás poniendo, así la pone Dios cuando la gente hace buenas obras para tratar de entrar al cielo. ¿Me está entendiendo el mensaje de la palabra? Es por eso la necesidad de venir a la iglesia y poder estudiar la Biblia juntos. Todo eso que yo le estoy diciendo, váyase en su casa, cuando tenga tiempo, ahorita no lo hacemos por cuestión de tiempo. Vaya a su casa, agarre ese libro de Levíticos, entre al capítulo 15, en el verso 19 hasta el verso 33, y ahí va a hablar de la mujer menstruosa. Y va a hablar de la inmundicia. ¿Y cómo? Ahora, ¿es pecado eso? No, hombre, de ninguna manera. De ninguna manera. Y las mujeres que están casadas, que tienen a sus esposos, óiganlo bien, esposos. Y ahí está mi esposa que no me deja mentir, y ahí están mis hijos que no me dejan mentir. Les vienen los cólicos a las pobres mujeres. Yo he visto a mis hijas y he visto jovencitas retorcerse. Mujeres que tienen esposos casados, no sean ingratos. Hágale un tecito a su esposa, ayúdenle. Ahí está mi esposa que no me deja mentir. Ahí están mis hijos, ahí está mi hija que no me deja mentir. Y yo las miro y todo eso. Y las miro y me dice, pa, si tú supieras. Y yo le digo, no quiero saber. Pa, es que si tú tuvieras, no quiero tener. Ya te estoy mirando. Pa, y es que, y yo, pues un tecito, mija. Ay, un tecito y ahí Sincol. Luego le voy a darle una pastillita de esas Sincol, ¿verdad? Bueno. Vamos a continuar, porque estamos tratando de entender la salvación, quién la tiene, quién no la tiene, porque este tema va a estar bien interesante como primer tema para los otros 15 o 20 que vengan. Y al final de la serie de Entendiendo la Salvación, usted va a entender quién sí la tiene, quién sí la perdió, quién no la perdió, se pierde o no se pierde la salvación, todo eso, porque es tema de mucha importancia. Porque ya lo he explicado anteriormente aquí, pero después de haberlo explicado me encuentro que hermanos que han estado aquí por ese tiempo, hermano, pero ya lo expliqué. Sí, pero es que vino el hermano fulano de tal y me dijo y me sacó aquella cita que, hermano, pero bueno, no, de ninguna manera estoy molesto ni nada de eso. Para mí es un privilegio poderles explicar la Biblia y poderla entender yo y ponerla por obra. Continuamos. Entonces, la fe ¿es por obras? ¿La salvación es por obras? Y voy a volver a repetir esta última. ¿La salvación es por obras? No. La única obra que es para salvación es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, vamos a Efesios capítulo 2, en el verso 5 al verso 9. Es curioso porque todos los libros, la palabra Biblia es una palabra que significa libro de libros. Libro de libros. Génesis es un libro, Éxodo es otro libro, Deuteronomio es otro libro, Levítico es otro libro. Ahí van todos estos. Romanos es un libro, Efesios es otro libro. Por eso es que nosotros decimos, habla su Biblia en el libro fulano. Y pues usted tiene un libro, pero va abriendo diferentes libros. Y es curioso porque cada libro de la Biblia se escribieron en diferentes tiempos uno con el otro. De hecho, hay cientos de años
Cientos y cientos de años de diferencia uno con el otro. Y no hay ninguna contradicción en lo que escribió un uno con lo que escribió el otro. No lo hay. Aunque los escépticos buscan contradicciones, y hay aparentes contradicciones, pero por falta de entendimiento de la Escritura. Y ese tipo de aparentes contradicciones no deben de ser recibidas por nosotros, porque nosotros tenemos un Dios que no es Dios de confusión, sino de orden. Ahora, la mayor importancia de Dios es que todo hombre sea salvo, no queriendo Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no todos creen. Por eso es que el conducto para llegar a Jesús es la fe. ¿Qué es fe? Pues creer, hombre, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, vamos a continuar. Ahí en Efesios capítulo 2, en del verso 5 al verso 9, Efesios capítulo 2, hay un título en el capítulo 2 de Efesios. ¿Cómo dice en su Biblia? Salvos por gracia. ¿Qué es gracia? ¿Quién me lo recuerda? Ahorita lo estuvimos diciendo. Ay, niños, muy bien, una estrellita para todos. El favor inmerecido. Bueno, entonces, ¿qué dice así? ¿Qué dice aquí? Somos salvos aunque no lo mereciéramos. ¿Lo está entendiendo ahora sí? Salvos sin merecerlo. Eso es salvos por gracia. Ahora, para ahorrar tiempo nos vamos hasta el verso 5 y dice: aún estando nosotros muertos en pecados, así estábamos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego lo aclara entre paréntesis: por gracia sois salvos. Nos vuelve a repetir: recibiste un favor sin merecerlo. Ahora vamos a continuar en el verso 6. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Yo quiero que vea que aquí está hablando en tiempo futuro, tiempo presente. Nos resucitó, o tiempo pasado, no sé cómo lo quiera ver usted. Nos resucitó. Dios ya te mira así, como un resucitado para un cuerpo glorificado, para una vida eterna juntamente con Cristo. ¿Cómo te mira Dios? Así. Ahora, cuando la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todos los que en Él creen no se pierdan, sino tengan vida eterna. ¿Vida qué? Perdón. ¿O por 6 meses? ¿O por 3 años? ¿Cómo va a ser tu vida por haber creído en Jesús? Eterna. ¿Permitirá Dios entonces que tú te pierdas en su caminar? Por eso es que yo le digo, vaya tomando en cuenta el primer estudio, porque nosotros somos de los que creemos que la salvación no se pierde. Pero muchos dirán, y por eso es que vamos a explicar: pastor, pero ¿y si el justo con dificultad se salva? ¿En dónde quedará el impío y el pecador? Y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cuidar vuestra salvación con temor y temblor. Pastor, y todas, miren, cada una de esas citas bíblicas las vamos a explicar, pero para cada cita ocupamos por lo menos un domingo de estudio, ¿verdad? Ahora vamos por partes, porque hay quien pudiera decir: entonces, si la salvación no se pierde, pues comamos y bebamos y vayámonos al mundo, al cabo es que no se pierde. Entonces, ¿qué obras está dando ese? Pues que nunca creyó, hombre, nunca fue salvo. Porque el verdaderamente salvo busca lo de arriba y la santificación. Pero eso lo vamos a ir explicando punto a punto, poco a poquito. Y usted va, al final de la serie, usted va a decir: va a decir como muchos científicos dicen en este tiempo: y la Biblia tenía razón. Bueno, nos quedamos en el verso, para empezar, el 6. Juntamente con Él nos resucitó. Ya Dios te mira así, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vuelve a decir, vea que no dicen Buda, vea que no dicen Mahoma, vea que no dicen Mahatma Gandhi, vea que no dicen Juan Diego, vea que dice en Cristo Jesús. Dice en el 8:
Porque por gracia sois salvos. Otra vez nos vuelve a repetir, no se te olvide, fue un favor que no merecías, se te dio, nos vuelve a decir, porque por gracia sois salvos. Y luego dice enseguida en el verso 8, por medio de la fe. Vuelve a mencionar el conducto de Romanos capítulo 3 del verso 21 en adelante. Por medio de la fe. Escúcheme bien. Voy a explicar algo que para muchos va a ser un poco como confuso. La fe no salva. Lo que salva es Jesús. La fe es el conducto para la salvación. ¿Me está entendiendo? La fe no salva, porque hay gente que tiene fe en otras cosas. La fe es el conducto para la salvación. Pero la fe que habla la Biblia, el que salva se llama Cristo Jesús. Entonces, vemos aquí en el verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Vuelve a aclarar esto. Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. Esa palabra don de Dios se tradujo del griego dorón, que significa regalo. Regalo. Y luego dice en el verso 9, vea lo que dice en el verso 9 y léalo con mucho cuidado. No por obras, para que nadie se gloríe. Es que yo doné $1,000,000 de pesos para que se construyera un orfanato. Y yo la tengo hecha ya entre el cielo. Se construyó el orfanato porque donaste ese $1,000,000 de pesos. Ok, Dios te va a recompensar aquí en vida. Pero no es pasaporte, porque entonces Dios lo mira como aquel trapito de Isaías 64:6. ¿Se acuerdan? Ok. Es aquí, hermanos, donde nosotros hemos sido enseñados a las dichosas mandas. ¿Cuántos hicieron una manda? Yo hice muchas. Prometí una manda. ¿Qué prometiste? Prometí una manda de dejarme la trenza hasta acá, si Dios me ayuda con esto. Y hacen un sacrificio. Prometí una manda de raparme. Prometí una manda de esto para que Dios me ayude. Prometí esto, prometí lo otro para que Dios me bendiga. Prometí esto, prometí lo otro. Y dice la Escritura, no hagan esas obras. No hagan sacrificios. El sacrificio fue hecho una sola vez. ¿Y por cuánto tiempo? Para siempre, hermanos. Por uno llamado Cristo Jesús, conocido como el carpintero de Galilea, el hijo de José, el hijo del Dios Altísimo, Cristo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos, ay, cuando tú volteas y dices, y me lo dio a mí, sí. O sea que yo tengo la salvación. Si creíste en Él, sí. ¿Y por cuánto tiempo la tengo? Eterna. Y si en el tiempo que tengo la salvación me peleé con mi vieja, ¿perdí la salvación? No, que puedes perder la vida y la salud. Después le vamos a explicar eso. Ahorita no hay tiempo, porque estamos en esto. Ahora, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, los escépticos buscan contradicciones en la Biblia. Y en Santiago capítulo 2 hay una aparente contradicción, porque dice, vemos pues que el hombre es justificado también por las obras. ¿A qué se refiere eso? Ahorita lo vamos a explicar. ¿A qué se refiere eso? Que si el hermano David es justificado por la sangre en Cristo Jesús, ¿qué quiere decir eso? Sus obras tienen que demostrar que realmente así lo es. A eso se refiere Santiago. Pero los escépticos dicen, ahí está, por las obras también es justificado. Si el hermano David es muy buena gente y todo su cheque se lo da a los vecinos y a los necesitados, y ahí está la hermana Yuri y los niños mirando, mi hijo, ¿y el cheque? No, vieja, se los di allá. Ay, mi hijo, qué bueno eres, otro escalón para el cielo. Y voltea con Davidcito ahí con Ashley, amárrense las tripitas al espinazo, mijitos, porque ahora no hay nada. Porque papá caminó otros 2 escalones para allá para llegar al cielo. ¿Y nosotros qué? Dicen los niños. ¿Y la tripa más grande se quiere comer a la más chiquita? Sí, pero hijito, pero lo más bueno es que papá ya va llegando. Allá va, al infinito y más allá. Y la gente hace ese tipo de cosas. Busque Santiago capítulo 2, verso 14.
Pero todo esto es por ignorar la Biblia, por ignorar la palabra de Dios. Aquí cabe la palabra bien importante, para lo cual está escrita la Biblia, según 2 de Timoteo capítulo 3, no lo busque, nada más eso lo menciono. Ahorita busque Santiago 2. Pero en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 y verso 17 dice la Escritura: porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Si hay lugares donde les enseñan, si no enseñan la Biblia, si no agarran la Escritura y te dicen y te enseñan poco a poco, escúcheme bien, están quitándole el propósito y la utilidad de la palabra de Dios. Porque toda la Escritura lleva una utilidad primordial. ¿Cuál es? Enseñar. Lo importante es que usted venga a la casa de Dios, a alabar a Dios y aprender de su palabra. Amén. Bueno, qué bueno que estamos entendiendo. Y dice en el capítulo 2, en el verso 14 de la carta del apóstol Santiago, vamos a ver, y hay un título en algunas Biblias. ¿Qué dice en su Biblia? La fe sin obras es muerta. A ver, pastor, aquí sí habla de las obras. Pues sí, hombre, pero es lo que acabo de explicar. ¿Sí? Hechos y no palabras, dice en la Biblia que trae nuestra hermana Griselda. ¿Qué quiere decir esto? Hechos y no palabras. La fe sin obras es muerta. ¿Alguien dice que tiene la fe que conduce a salvación? Sí, demuestre por sus obras. ¿Qué cosa? Deje de andar adorando a otros dioses y alabe a Jesús. Pero es que yo tengo fe. Sí, pero tus obras, ¿qué dicen? Pero es que, sí, pero entonces ¿dónde queda la Escritura? ¿Alguien dice que tiene fe en Jesucristo? Sí, y es adúltero. Deje de andar de adúltero. Deje de andar de mentiroso. Deje de andar de bobo. Ay, es que la secretaria tiene la culpa, pastor. Se pone una faldita, qué cortita. Luego se sienta enfrente de mí, cruza la pierna y pues yo cruzo los ojos. ¿De cómo le hago, pastor? Pues ¿cómo está tu relación con Dios? Fortalecidos en el Señor para que podáis resistir en el día malo, con toda la armadura de Dios, con la fe, el escudo de la fe, el apresto del Evangelio, la coraza de justicia. ¿Cómo estamos? ¿Y qué negocios tienes de andar mirando cuando no debes? Voltéate por otro lado, quizás aquella lo está haciendo con la intención de hacerte caer. Voltéese, quítese de ahí. Es que está guapa la condenada. Y la miro. Y luego saco la foto de mi vieja. Ay, mi vieja. Mejor volteo para allá. Hermanos, a esto se refiere esto que vamos a leer. Dice en el verso 14: hermanos míos. Está aquí el apóstol Santiago hablando a los hermanos. Y dice: ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿A qué tipo de fe se refiere aquí? A que creen y no hacen nada. Ahorita mencioné dos tipos de fe: una fe intelectual y la fe que conduce a salvación. ¿Qué fe es esa, hermana? Intelectual. ¿A qué se refiere eso? A la gente que dice: ¿pero tú tienes fe? Hombre, claro, yo creo que Jesús es Dios. Yo creo que... ok. ¿Y tus obras qué dicen? Hermano, pues ¿quién no falla? Sí, hermano, pero tanto tiempo a diario y por tantos años. ¿Pero tú crees en Dios? Todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. ¿Así? Entonces, ¿por qué Jesús les dijo a los fariseos? ¿Sabían que el diablo tiene hijos? Y vosotros, le dijo Jesús, son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de su padre el diablo hacen. ¿Por qué entonces el apóstol Juan dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, del verso 8 al verso 10, que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo? Entonces, ¿por qué la gente dice que todos somos hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11 y verso 12? A los que creen en Jesús
y lo reciben como su Señor para que gobierne sus vidas, a estos, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, antes, ¿hijos de quién eran? ¿Ah? ¿De quién eras hijo tú antes de venir a Cristo? ¿De quién era hijo el pastor de casa de oración antes de venir a Cristo? Ay, ahora se hicieron coro todos. Del diablo. ¿Y dónde lo dice? En Efesios capítulo 2, del verso 1 al verso 3. El espíritu del príncipe de la potestad del aire, el cual opera en todos los hijos de desobediencia. Ese espíritu operaba en ti, ese espíritu operaba en mí. Viniste a Cristo, creíste en Cristo, se te dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora salvos por su gracia, un regalo inmerecido. Porque lo único que tú y yo merecíamos fue lo que Cristo tomó. Los azotes, los latigazos, los clavos, la lanza traspasando su costado. Eso era lo que tú y yo merecíamos. Pero Él pagó en rescate la redención por nosotros. Ahora vamos a leer esto. Y dice en el verso 14: hermanos míos, dice el apóstol Santiago. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las iglesias va a haber gente que dice: aleluya, aleluya, amén, hermano, yo soy cristiano. Pero sus obras, ¿qué hablan de él? Nada de Cristo, no reflejan a Cristo. Es por eso que mucha gente dice: para ser como este yo me quedo como estoy. Yo les explicaba lo que mi papá me dice: hijo, yo sigo con mis brujerías, sigo haciendo todas esas ondas de chamán y todo eso, yo las sigo haciendo. De ahí saca a tu papá para comer, me dice. Papá, pero usted va a la iglesia, papá, pero usted escucha las predicaciones, papá. Sí, mi hijo, me dice. Pero voy a la iglesia acá, a la otra, dice, a la que he estado acostumbrado. Y todos los que están ahí sentados: don Guillermo, porque así se llama mi papá, Guillermo. Don Guillermo, nos vemos el lunes para la cita que tenemos, ¿no? Y voy acá con los pastores, dice, con acá donde me invita tu hermano. Y los veo a todos ahí, y veo líderes en la iglesia, de los servidores que andan ahí, iguales. Don Guillermo, ¿cómo va el asunto? Aquel amarre, aquello aquí. Y les digo yo, dice mi papá: ahí la llevamos. Mucha gente de los líderes y servidores en la congregación donde yo asisto, que yo voy, son mis clientes de brujería. Y dice: hay más brujería, me ha dicho mi papá, hay más brujería metida adentro donde tú estás que acá donde yo estoy. Por eso es que el apóstol Santiago lo dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esta fe salvarle? Dicho de otra manera, ¿será un verdadero salvo ese? No es salvo. El asunto de los que dicen es que perdió la salvación, hermano, nunca la tuvo. Verso 15. Ahora del verso 15 hasta el verso, vamos a ver, hasta el verso 20, ahí habla de los que sí han creído en Jesús. Si un hermano o una hermana, está hablando de los que realmente han recibido a Cristo. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, pregunta: ¿de qué aprovecha? Hermano, ¿eres un agarrado? Hermano, ¿tenías ahí 4 sopas de codito en tu mesa? Y llegó alguien y te dijo: pastor, es que si tan solo una sopita de codito tuviera, como esas que tiene ahí en la mesa, de esa marca, esa misma, si una de esas tuviera, ora a Dios, hermano, Dios te la va a dar. ¿Y no le das nada? Entonces está hablando Dios: demuestra tu fe. Ahora, ¿qué dice de los que verdaderamente tienen al Señor? Tienen misericordia. Y luego dice la Escritura en Gálatas 6:10: hacer el bien mayormente a los de la familia de la fe. ¿Ves que alguien tiene necesidad y ni te lo pide? Hermano, toma, llévate esto. Hermano, pero no tengo para el gas. Toma, cómprate el gas. Pero acuérdense que dice Tesalonicenses también: cuidado con los agarrados, cuidado con los flojos y haraganes que nomás andan viendo a ver a quién transean. Cuídate de ellos.
O sea que tenemos que tener un equilibrio. Y dice en el verso 17, así también, ahí está, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tuvimos la fe que conduce a salvación. Demostremos por nuestras obras que nuestra fe fue genuina en Dios. Y dice en el 18, pero alguno dirá, dice, ahí está, se va a encontrar entre el verso 18 y en el verso 19, está un diálogo que se encuentran los dos. Uno que tiene fe intelectual y otro que tiene fe en Cristo Jesús. Se encontraron dos en el verso 18 y en el verso 19. Y dice en el verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dicho de otra manera, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré un cristiano intelectual. O dicho de otra manera, un no nacido de nuevo. Pero y tú ve en mí las obras, ya no robo, no mato, no ando de adúltero, y tú mirarás en mí un cristiano, un nacido de nuevo, un salvo por la gracia de Dios. ¿Está entendiendo quién sí es salvo y quién no? ¿Está entendiendo en cuál de los dos está usted? Muy bien. Ahora dice en el verso 19, está ahí el apóstol Santiago hablando con uno que no es creyente, que dice que es. Y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Hombre, con el de arriba, ¿quién le falla? Aleluya, amén, hermano. Sí, yo creo que hay un Dios. Y dice en el verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué tipo de fe tienen los demonios? Intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Conocen. ¿Conocieron de Dios? Claro, hombre, si allá estuvieron en la misma presencia con Él. Saben que existe. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ya no pueden obedecerlo. ¿Por qué? Ya están condenados. No tienen ninguna oportunidad de salvación. Por eso es que te odian tanto. Por eso es que tú que no has creído y no has aceptado a Jesucristo como tu Señor, ¿qué crees que van a hacer los demonios? Te van a poner trabas, te van a poner dudas, te van a poner... Tú que tienes hijos incrédulos, van a poner que tus hijos quieran más el reggae, el reventón bien chido con los cuates en el antro. Van a querer, los demonios van a querer hacer creer que es mejor festejar una quinceañera con una tecnobanda. Van a hacerte creer que es mejor lo del mundo. Porque te tienen coraje, envidia y mucho resentimiento. Porque saben que tú estás a un paso de la vida eterna. Y ellos están condenados eternamente. Es por eso que ellos no van a creer que tu esposa incrédula, que tu esposo incrédulo, no van a poner una y otra traba para que no vengan al conocimiento de la gracia. Déjalo ahí, déjala ahí donde está a gusto. No lo molestes ahí, déjalo. Que se vaya al infierno. Aunque haya hecho muchas buenas obras. ¿Se acuerdan? Bueno. Y dice en el 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Hermanos, Satanás y los demonios no son ateos. Ellos creen, pero ¿con qué tipo de fe? Intelectual, no la que conduce a salvación. Quiero decirle algo. Dentro de las iglesias hay muchos cristianos con fe intelectual. Y tú les preguntas, ¿fuiste a la iglesia, hermano? Y ellos te dicen, amén, aleluya, hermano, de allá vengo. Y en el instante le timbra el teléfono y se hacen a un lado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y llega la esposa y le dice, ¿con quién hablabas? Alguien que me hablaba de por ahí. Hermanos, esto está tremendo, ¿eh? ¿Quién sí es salvo? Muéstrame por tus obras. Timbra el teléfono y ahí está el teléfono puesto ahí y le dice a la esposa, mija, ¿puedes contestar por favor? Y ella contesta, oye, ¿qué pasa? Da obras de que no oculta nada. Miren, hermanos, aquellos que esconden el teléfono, aquellos que le tienen contraseña a su Facebook y que no se dé cuenta mi esposa, que no se dé cuenta mi esposo, porque tienen contraseña.
Aquellos que no pueden conocer la contraseña de sus hijos, ¿qué esconden? Aquellos que no pueden conocer por qué hay ahí. Entonces todo lo oculto está en tinieblas. Y dice en el verso 20, ¿dónde estamos? Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Por a qué se refiere entonces? ¿No fue justificado, dice, por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahí está, hermano. Abraham fue justificado por las obras. ¿Pero a qué se refirió en esas obras? Como él creía a Dios, cuando Dios le dijo a Abraham, sí, Señor, heme aquí, quiero pedirte algo, lo que quieras, Señor, hombre, tú sabes que yo estoy contigo. Sacrifica a tu hijo, tu único, al que amas. ¿A quién? A tu hijo. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Dale cuello con una daga. Señor, Abraham, y dice Abraham, y él fue, y fue justificado por las obras. ¿Por qué? Porque ahí va el muchachito Isaac, poniéndole leñita. ¿A dónde vamos, papi? Un sacrificio. Y llegaron al lugar. Y el cordero del sacrificio, papá, ¿dónde está? Dios se proveerá, hijo. Y tápate los ojitos, me dijo, acuéstate aquí. Y cuando hizo esto para clavarle, no le hagas daño al muchacho. ¿A qué se refiere? ¿Cómo fue justificado por las obras? Señor, tú eres Dios todopoderoso. Me has prometido una descendencia de este hijo. Me has dicho que va a ser innumerable, incontable, como las estrellas, como la arena del mar. Yo no sé qué es lo que vas a hacer. Yo no conozco un Dios mentiroso. Yo conozco un Dios verdadero que cumple lo que promete. Y si me has dicho que lo mate, lo voy a matar. ¿Por qué? Porque de alguna manera le vas a hacer. Lo vas a resucitar. Me vas a detener en medio. Yo no sé qué es lo que vas a hacer, pero creo que algo vas a hacer. Porque yo sé que tú no vas a quedar inconclusa la promesa que me dijiste, que de él levantarás descendencia grandísima. Así que como yo te creo a ti y me dices que lo sacrifique, te lo doy. Y cuando iba a clavarle la daga, no le hagas daño al muchacho. Porque el Señor miró la fe juntamente con las obras. ¿Cuántos tienen fe en Jesús? ¿Tus obras qué dicen? ¿Qué dicen tus obras? Así que, y dice vamos aquí en donde dice en el 22, ¿no ves que la fe, dice en el 22, actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Está entendiendo la diferencia de las obras que la gente hace para tratar de comprar la salvación y las obras que tenemos que hacer como manifestación de ser salvos? ¿La está entendiendo, hermano? Porque hay diferencia entre obras como producto de ser salvo y obras como aquellos que quieren comprar la salvación. Es muy diferente. Y dice en el 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿cómo fue llamado? Amigo de Dios. ¿Por qué? Porque sus obras demostraban que Cristo era su rey. Amén. ¿Cómo que Cristo era su rey? Sí, ¿se acuerdan cuando Jesús estuvo hablando con los judíos, los fariseos? Y que Jesús les dijo, antes que Abraham fuese, ¿qué le dijo Jesús? Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo aún no tienes 40 años y has conocido a Abraham? ¿Cómo fue entonces? Todo esto es por fe. 24. Vosotros veis pues, dice que el hombre es justificado. Aquí es donde está esa cita bíblica que algunos escépticos agarran. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Ahí está. Que muchos dicen, ahí está, pastor, explícame este verso, échate este trompo a la uña. Si el hombre no es justificado por las obras, ¿cómo aquí dice que sí es justificado por las obras? Escúchenme bien, hay que leer el contexto desde el verso 14 para entender que son las obras de un justificado, no buscar las obras para la justificación. ¿Me está entendiendo? Mira, hermano, porque te va a salir un que otro escéptico queriéndote sacar esta cita bíblica. A ver, hermano, cállate para acá, para el río. Explícame esto.
Por eso dice el 24, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Está al revés, pastor, aquí están los cables torcidos. No, no están torcidos, el torcido eres tú. La Biblia no se contradice. ¿Qué quiere decir esto? Que un verdadero salvo muestra por sus obras lo mismo que está en el verso 8 y verso 9. Es lo mismo eso. Verso 24, ¿alguien no lo entiende? Retórnese al verso 8 y verso 9. Muéstrame la fe por las obras y yo te mostraré por mis obras que realmente tengo fe. ¿Cuántos tienen fe? Por sus obras demuestren. Que te peleaste en tu casa con tu pareja y que eras de los que agarrabas el plato y ¡paz! Que te peleaste con el vecino y eras de los que les decían, árale vecino, bríncale vecino, ahorita vas a ver, en el nombre de Jesús con unción te voy a dar, te voy a tortear todo lo que se llama en el nombre de Jesús, bríncale para que veas. Y que el vecino vea que cuando después de tantas broncas que había, llegaste a tu casa y el vecino se volvió a estacionar donde no debía. Y agarraste la cruceta, ¿no? Porque le ibas a ir a pegar. Pero te acordaste que alguien murió en la cruz por ti y te hizo. Y la vuelves a poner. Y ahí vas, vecino. ¿Qué quieres tú? ¿Qué? ¿Serías tan amable de mover tu carro? Está obstruyendo la entrada para mi casa. ¿Lo podrías mover, por favor? ¿Va? ¿Y qué mosca le picó? Y de repente la mueve el vecino. Dice, oye, ¿qué te pasó? He nacido de nuevo. Cristo ha puesto una nueva naturaleza en mí. Y muestra por las obras que ha sido un salvo. ¿Me está entendiendo? Asimismo Rahab, dice en el 25, la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Pero ¿qué tuvo que hacer Rahab para haber hecho esto? Creyó. Siempre las obras van acompañadas de un creyente, porque si un no creyente hace obras, son obras que tratan de comprar la salvación. Porque como el cuerpo, dice, sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿cómo está? Entonces, ¿qué tipo de obras tenemos que dar nosotros? De un salvo. Si tú eres del tipo de personas que todavía creen en las cosas, para que Dios me ayude, para que esto, y voy a hacer aquello. No, hermano. Tenemos que hacer aquello porque Dios ya te ayudó. No como un pago, sino como una evidencia. Amén. Vamos a volver a Romanos 3 nada más, y lo voy a leer así nada más de recorrido para terminarlo. Donde nos quedamos en Romanos 3, en el verso 25. ¿Está ahí conmigo? Romanos 3, en el verso 25, que fue donde nos quedamos. Dice, porque estamos hablando del verso 21, que es lo que estamos entendiendo, la palabra que estamos explicando, que es entendiendo la salvación. Ahora está entendiendo si usted es un salvo o no. Pastor, ¿y ahora qué hago? Y volvemos a esas preguntas que siempre hacemos. ¿Dios sabía que tú y yo podíamos ganar la salvación por obras? ¿Sí o no? ¿Podemos ganar la salvación por obras? ¿Sí o no? No, hermano. Y si no podemos ganar la salvación por obras, la otra pregunta es, ¿la puedes retener por obras? ¿Y por qué toda la gente dice, soy salvo pero cuido mi salvación ahora? Ahora tenemos que cuidarla. Ese versículo que dice, cuidar vuestra salvación con temor y temblor, ¿a qué se refiere? Si nos metemos ahí no vamos a tardar otra hora. Mejor nos esperamos para el próximo domingo. ¿A qué se refiere en cada cita bíblica? Y es puro de lo que estamos hablando ahorita. Romanos 3, en el verso 25, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? El pago, ¿verdad? Lo mismo, una víctima en lugar de otro, una víctima inocente en lugar de otra, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Hay una película que se llama Narnia, las crónicas de Narnia, que menciona ahí los hijos de Adán. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos vieron la película Las crónicas de Narnia?
Nada más la hermana Erika la miró. ¿Sí? ¿Sí la han visto? Ay, pregúntenle a la hermana Erika de qué se trató. Las crónicas de Narnia, las crónicas de Narnia llevan un cierto enfoque bíblico. Los hijos de Adán, dice, todo eso. En ciertas cosas ahí no van muy de acuerdo, pero lleva un alto porcentaje bíblico. Y habla de cómo hubo un jovencito que desobedeció. Y obviamente el león simboliza a Jesucristo. Y la bruja pues simboliza el diablo. Y va en el enfoque bíblico cómo hubo un jovencito, no me acuerdo del nombre del jovencito, que desobedece y decide hacer un trato con la bruja. Pero después la bruja viene y le retacha al león y le dice: ¿te acuerdas que está escrito un tratamiento, aquí un tratamiento? Está un trato que dice que si uno de los hijos de Adán hubiera desobedecido, tenía que morir irremediablemente. Pues es mío, lo mato, ¿cómo ves? Y el león dice: pero ¿te acuerdas que hay una cláusula que dice que si yo tomo el lugar de él, su vida es perdonada? Y dice la bruja: ahí quería llegar. Yo quería tenerte a mi disposición. Y se ve cuando lo tienen al león ahí amarrado, cómo lo resuran, cómo lo jalan, cómo todos los demonios bailan y hacen danzas porque tienen al león para matarlo. Y dicen: el gran león ha muerto. Y lo ponen y ¡pum! Muere. Y todos festejan. ¡Ah! Y después está la guerra y de repente oyen que el gran león ruge vivo. Dice: ¿pero cómo? Y dice: porque yo tengo el poder. Nadie me quitó la vida, sino que tengo el poder para entregarla y tengo el poder para volverla a tomar y así redimir al culpable. Y sigue vivo el rey y siguen redimidos todos los que en él confían. Hermano, cuando yo me pongo a analizar la grandeza de eso, no nos queda otra más que decir: gracias, Señor. Gracias. 25. A quien Dios puso como propiciación en medio de su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y llega el niño: ¿me perdonas? La regué. Te perdono. Pero ¿qué le dice el Señor cuando a aquel pecador que le dice: ve y no peques más? ¿Cuál es el mandato para los que hemos tenido la fe en Jesucristo? Nos perdonó y el mandato es ¿qué? No peques más. Porque si alguien sigue haciendo obras de pecado, entonces ¿ha nacido de nuevo? No. Dice el 26: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe. ¿En quién? ¿En Buda? En Jesús. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice: aquellos que se jactan que por sus obras, que por sus donaciones, que por sus mandas, que por sus caminares, que por sus que caminan de rodillas tantos kilómetros para lograr el favor de Dios, y que hacen esto, dice en el verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice. ¿Por cuál ley? Dice: ¿por la de las obras? Porque tú hiciste mucho y aquello y lo otro, que porque eres muy buena onda. Y dice: no, dice, sino por la ley de la fe que salva, que conduce, a salvación en nuestro Señor Jesucristo. 28. Concluimos pues, dice el apóstol Pablo. Más claro no se los puedo poner, dice el apóstol Pablo. Ya me sale humo de la cabeza. Más claro ya no. Concluimos pues, dice, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Estas obras de la ley se refiere a aquellos que quieren hacer obras para ganar la salvación. Y dice en el 29: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Para cuántos? Para todo donde llegue el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿A quiénes? A todo el judío que crea en Cristo será salvo. Y por medio de la fe, dice, a los de la incircuncisión. ¿A quiénes? Tú y yo, los que no éramos circuncidados. Dice en el 31: luego, por la fe, invalidamos la ley. ¿Qué dice? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
¿Cómo se llamó el tema de hoy? ¿Entendió usted? Entendiendo la salvación. A partir del próximo domingo vamos a ir adentrándonos un poquito más profundos en lo que es el tema de la salvación. Así que, si hay alguien aquí, voy a tirar la raya, el chinchorro, como se le llama. Si hay alguien aquí que por algún tiempo ha tenido fe intelectual y no fe la que conduce a salvación, este es el tiempo. Este es el día de salvación. Y alguien pudiera decir, pero ¿y qué hago? ¿Qué es lo único que se necesita para ser salvo? Fe, creer. Ya no necesito irme caminando. No. Ya no necesito ver con nopales pegar. No. Ya no necesito hincarme ahí en tablitas con clavos. No, ya alguien fue traspasado por clavos. ¿Qué necesitas? Creer en esto que acabas de leer. ¿Hay alguien aquí que dijera, yo, hermano, yo quiero orar por eso? ¿No lo hay? No voy a ser muy insistente para no ser convencidos por el pastor, porque no los tiene que convencer el pastor, el que los tiene que convencer es el Espíritu Santo. Pero si usted en casa lo platica con su hijo, con su hija, con su esposa, con su esposo, con su vecino, con el hermano que lo invitó, le dice, hermano, ¿necesariamente tenía que ser ahí en la iglesia? No. ¿Sabes que yo creo todo lo que predicó el pastor? ¿Qué tengo que hacer? Nada. Incluso hay quienes ni oraron por ellos. Ellos creyeron en haber escuchado y son salvos. Pero si alguien ora, pues qué bueno. Pero si no, y si lo creíste de todo corazón, pues quiero decirte, eres salvo. Nos ponemos sobre nuestros pies para orar y ser despedidos. Padre, te damos muchas gracias por esta salvación tan grande, Señor. Ayúdanos a dar frutos, Señor, de haber nacido de nuevo. Obras de un redimido, de un salvo por tu gracia. Gracias por esta salvación tan grande, Señor, en la cual hacemos bien en perseverar y con mucho temor y temblor, dice tu palabra, poner en atención. Gracias, Señor. Te rogamos que esta enseñanza nos motive a seguir dando frutos, porque si no, entonces alguien tiene esa fe intelectual. Ayúdanos a demostrar de esa fe que conduce a salvación. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a perseverar con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Y no nos cansaremos de decirte, gracias, gracias por habernos trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. ¿Cómo no servirte ahora? ¿Cómo no adorarte, Señor? En el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, denle un fuerte aplauso al Señor.